¿Te has preguntado por qué en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales? Muchos no saben el por qué, pero mire lo que explica esta mujer. Yo antes no entendía por qué a Dios le gustaba que hicieran sacrificios con animales y siento que por fin como que lo entendí y también como que Dios me lo terminó de explicar. Sabes que yo estoy estudiando la Biblia, el libro de Levíticos, junto con mi esposo. Y para los que no saben, el libro de Levíticos es un libro que en un principio, en los primeros capítulos, te habla de los sacrificios que se tenían que hacer en el tabernáculo. Para las personas que no saben qué es el tabernáculo, es simplemente cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el Señor los saca de ese lugar, ellos empiezan a caminar por el desierto y Dios, o sea, ellos vivían que sí en carpas y eso, y Dios le dice como que mira, tienen que hacer el tabernáculo, que no era precisamente una iglesia, sino un espacio donde iban a hacer las cosas específicamente como Dios las mandara y allí se iban a realizar todos los rituales y sacrificios para Él. Porque en aquel momento no era como ahorita, que tú piensas en Jesús y tú dices, ay, sí, voy a orar y voy a estar cerca de Dios. No, en aquel momento era un temazo para tú poder hablar con Dios. O sea, eso, y no era que todo el mundo podía hablar con Dios, no, era nada más Moisés, ¿ok? Eran personas casi que seleccionadas literalmente. Y es súper loco porque Moisés se podía acercar a él, pero los demás no. Y en ese momento no existía Cristo, no existían normas, leyes, o sea, nada. Por eso es que Dios viene y le da las tablas de Moisés a Moisés y le dice después que guarde esas tablas en el tabernáculo, que no sé qué. Resulta que algo que a mí me impactaba mucho, primero, lo tan específico que Dios decía cómo se tenía que hacer ese tabernáculo, lo que tenía que llevar, qué tenía que tener, qué podían hacer, qué no, incluso hasta las vestiduras, porque no es así que, ay, sí, cualquiera va a entrar al tabernáculo, no, eran solamente los sumos sacerdotes y los sacerdotes, que en este caso era Aarón y los hijos de Aarón, y cuando ellos entraran tenían que tener unas vestiduras, y todo este lugar lo hicieron a punta de oro, lino, por ejemplo, los trajes de los sacerdotes tenían piedras preciosas y un montón de cosas. Pero lo que a mí me impresiona es que yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo es posible que a ti te gustaban tanto los sacrificios con los animales? ¿Cómo es posible que a ti te agrade que un animal que es inocente tenga que, ¿sabes?, rodar su sangre por el pecado de otra persona? O sea, ¿qué culpa tiene el animal? Pero la Biblia que yo leo tiene devocionales y justamente había un devocional que explicaba esto y yo siento que fue Dios hablándome y literalmente me quedé como en shock. Porque el devocional simplemente te recuerda de que nosotros fuimos destituidos de la gracia de Dios, del trono de Dios, de su presencia, porque fuimos pecadores delante de Él. Y dice que la paga de pecado es la muerte, o sea que tenía que haber muerte, alguna muerte tenía que haber para poder volver a acercarnos a Él. Por eso es que en aquel tiempo no cualquiera se podía acercar a Él, no es así como que, ay, yo quiero hablar con Dios, voy a hablar con Él. No, o sea, era un temazo poder hablar con Dios en aquel tiempo. No es así como ahorita que está Jesús, que están las iglesias, que está... No, o sea, quiero que lo concibas, quiero que te des cuenta de lo diferente que era. Y en aquel momento no había ninguna ley, no había normas, o sea, todo era muy crudo, todo estaba muy nuevo, por así decirlo. Entonces, en este momento como que empiezan a ser este pueblo judío, este pueblo israelí, este pueblo que Dios les dice cómo van a hacer las cosas, qué van a comer, qué van a celebrar, qué van a hacer, casi que cómo se van a vestir. O sea, Dios les dijo todo con lujo de detalles. Y es impresionante porque incluso cada pecado tenía un tipo de sacrificio o de holocausto específico. Y también las ofrendas eran diferentes. Habían cosas que se podían comer, habían otras cosas que no. Y habían cosas que tenían que quemar en su totalidad, habían otras cosas que no. O sea, todo dependía. Pero era Dios dando las métricas de qué sí podían hacer y qué no podían hacer. El punto es que yo preguntándole esto a Dios me sorprendió mucho porque fue como si Dios me dijera, imagínate si ese animal te parece que es injusto que ruede su sangre, ¿cómo habrá sido con el mismo Cristo? Que Él siendo inocente, sin haber tenido una mancha ni un pecado, rodó su sangre inocente, igual que los animales, para que hubiese una muerte para poder redimir aquellos pecados. Y lo que más me sorprendía, o sea, llegué a esta conclusión porque decía que Jesús es la sombra de aquellos animales que eran sacrificados en aquel tiempo. Y lo más impresionante de todo es que por mucho que tú quieras ser independiente, no puedes, porque para acercarte al trono de Dios necesariamente necesitas
una sangre, porque no es cualquier sangre, no es cualquier muerte, tiene que ser una sangre limpia, porque específicamente Dios siempre les pedía cordero sin mancha, oveja sin mancha, palomino sin mancha, paloma sin mancha, o sea, todos eran como animales perfectos delante de Él para que pudiesen ser válidos para el sacrificio, porque no era cualquier animal, no es así como que ay, agarré esta vaca, vamos a matarla, no, o sea, era un animal específico, tenía que ser una sangre inocente, limpia y pura, sin mancha, y asimismo, nosotros, la sangre de nosotros no es que tú dices, ay, bueno, yo voy a tener el sacrificio de Dios y listo, ya, Dios me va a perdonar, no, porque tu sangre está sucia, manchada con pecado, entonces imagínate, Dios no iba a ir en contra de sí mismo para decir, mátense unos entre otros, mata a tu hermano para que con la sangre de él te limpiemos de pecado. No, tenía que haber pues algo limpio que pudiese entrar en el sacrificio y por eso entran los animales. Pero lo más impresionante es que Cristo mismo, la única sangre que podía funcionar era la de Dios, la de Jesús. La de él, la única, no hay otra. Por mucho que tú intentes, por mucho que tú quieras, o sea, no hay. Y eso significa que somos total y absolutamente dependientes de Él. Y eso me hizo recordar la palabra que dice, donde Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y es cierto, porque sin Él literalmente nada podemos hacer. Somos total y absolutamente dependientes de Él y por eso Él es el único camino, la única verdad y la vida. Porque si la sangre de Él no hubiese estado allí derramándose por nosotros, ¿cómo nos íbamos a acercar a Dios? No había manera, no había una sangre, no había forma. Y si Jesús no hubiera venido, literalmente yo creo que ahorita todavía estuviéramos matando animales y cosas así para podernos acercar a Él. Pero ya no hay que hacer ningún sacrificio ni ningún ritual, porque el mayor sacrificio lo hizo Cristo en la cruz, siendo Él nuestro mayor redentor. Y por eso es que Él nos compró, Él nos justificó con su sangre. Yo a veces digo, Dios se despacha y se da el vuelto, porque Él puso las leyes y Él aún siendo Dios pudiendo decir, voy a quitar esta ley simplemente por amor a mis hijos, no lo hace. Él hace que su ley se cumpla, Él hace que su palabra se cumpla. Y fue tan fuerte que ni siquiera Él pudo hacer que nosotros mismos nos muriéramos porque no lo merecíamos, pero no lo hizo porque Él aún bajo su ley, Él prefirió mandarse a sí mismo y morir sin aferrarse a que era una muerte de cruz o algo por el estilo, sin decir yo soy Dios, Dios podía hacer lo que le diera la gana para no ir a la cruz y aún así no lo hizo. O sea, Él se quedó, se cayó la boca y lo hizo. Enfrentó el mayor sacrificio de amor por ti, por mí, por toda la humanidad. Y es increíble cómo gracias a Él podemos volver al trono de la cruz, al trono de su gracia, a sus pies, a Él. Podemos volver a tener un encuentro con Él. O sea, esto a mí me voló la cabeza. De verdad, yo me quedé así como, o sea, ahora entiendo por qué Dios demandaba tanto sacrificio en aquel momento, porque si no había sacrificio si no había una sangre limpia, no había camino. Y si en ese momento no estaba Jesús, imagínate. Y gracias a Dios que vino Jesús, porque imagínate, a mí me dan dolor los animales, pero como que puedo entender por qué Dios en ese momento hacía lo que hacía y demandaba lo que demandaba. Y lo más tremendo es que también al pueblo judío le decía qué tenía que hacer, cómo lo iba a hacer. O sea, todo el Señor se los daba. Y asimismo hoy Dios también nos da en su palabra todo. Cómo hablar, cómo caminar, cómo comportarnos, cómo hacer. O sea, todo está en su palabra. Y solo me demuestra esto, lo perfecto, grande, maravilloso, amoroso y misericordioso que puede ser Dios en nuestra vida. Así que, bueno, chava, yo solo quería darte a entender lo que yo siento que el Señor me mostró y es su gracia maravillosa y bueno, nada, que toda la gloria sea para Dios porque de verdad que sin Él nada podemos hacer.